Bienvenidos a Voces Pedagógicas del Caribe. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Mi nombre es Edith Sofía Pérez Romero. El día de hoy estoy con mis compañeras Kelly Joana Galván Noriega, María Cecilia de la Osa Guillén. Y en este momento queremos abrir un espacio de conversación y reflexión en torno a un tema que muchas veces damos por sentado: la educación, pero no vista simplemente como un sistema o como un conjunto de normas, sino como un proceso histórico y social que ha ido cambiando con el tiempo. Si nos detenemos a pensar lo que hoy ocurre en nuestras aulas, las metodologías, las estrategias, las relaciones entre docentes y estudiantes, incluso las dificultades que enfrentamos, tiene unas raíces profundas. Por eso, en este episodio queremos analizar cómo esa historia de la educación nos permite comprender mejor las problemáticas actuales, especialmente en el contexto del Caribe colombiano. Así es, Eri, y es interesante, porque muchas veces creemos que la educación siempre ha sido igual, pero realmente no es así. La educación ha cambiado dependiendo del momento histórico y del contexto social. De hecho, Ochsenbach, en el año 2004, plantea que los sistemas educativos son construcciones históricas que responden a condiciones sociales, políticas y culturales específicas. Esto nos invita a mirar la educación con otros ojos, entendiendo que no es algo neutral, sino que está profundamente influenciada por lo que pasa en la sociedad. Claro, Kelly. Y es que eso es clave, porque entonces lo que hoy vemos en la educación no es producto del azar. Es el resultado de decisiones, de procesos históricos, de intereses e incluso... Exactamente, María Cecilia. Y ahí es donde cobra sentido hablar de una mirada crítica, como lo dice Araya en el 2011. Él plantea que la teoría crítica permite comprender la educación como un espacio de transformación social y no solo de reproducción cultural. Esto quiere decir que no se trata solo de entender cómo funciona la educación, sino de cuestionarla, de analizar qué está reproduciendo y qué podría transformar. Totalmente. Y si nos vamos al origen de la educación en Colombia, especialmente en la región Caribe, encontramos algo muy interesante, como es su fuerte vínculo con la iglesia. Y durante la época colonial, la educación no estaba pensada como un derecho universal, sino como un proceso controlado por órdenes religiosas. Así es, Mari. Y ese control tenía un propósito muy claro, como lo plantea Pérez e Hidárraga en el año 2019, al señalar que la educación en sus inicios en Colombia estuvo orientada por intereses religiosos centrados en la evangelización y el mantenimiento del orden social. Es decir, la educación no buscaba formar sujetos críticos, sino más bien formar personas que se ajustaran a un orden establecido. Y eso es muy importante analizarlo, Eddie, porque desde la teoría crítica esto se interpreta como una forma de reproducción social. García, en el año 2007, plantea que la educación puede funcionar como un mecanismo de legitimación de estructuras de poder existentes. Entonces, la educación no solo enseñaba contenidos, sino que también reforzaba ciertas jerarquías sociales y culturales. Así es, Kelly. Y si lo miramos en el contexto del Caribe, esto se vuelve aún más evidente. En ciudades como Cartagena, que eran centros importantes durante la colonia, la educación también servía para imponer una visión cultural dominante. Esto dejó huellas que todavía hoy podemos ver en las dinámicas educativas de la región. Luego viene un momento histórico clave,
¿Qué es la independencia? Y uno podría pensar que con esto la educación cambia completamente, ¿o no fue así? No, Mari, en realidad ese cambio fue mucho más lento y más complejo de lo que imaginamos. Exactamente. De hecho, Ochsenbach en el año 2004 explicaba que los sistemas educativos en Iberoamérica evolucionaron entre tensiones constantes entre tradición y modernización. Esto quiere decir que aunque había una intención de modernizar la educación, muchas estructuras del pasado seguían presentes. Kelly, o sea que no fue un cambio radical, sino más bien una transformación progresiva. Tal cual, Mari. Y eso tiene consecuencias hasta hoy, porque muchas de las desigualdades y formas de organización que se establecieron en ese momento siguen influyendo en la educación actual. Claro, Eddie, y eso se nota especialmente en regiones como el Caribe, donde históricamente ha habido menos inversión y más desigualdad. Justamente, hablando de eso, uno de los problemas más evidentes hoy en la educación es la desigualdad. Así es, Mari, totalmente. Lo importante es entender que esa desigualdad no apareció de un momento a otro, como lo dice Pérez y Darriaga en el año 2019, al afirmar que las brechas en el acceso y la calidad educativa responden a factores estructurales históricos como la pobreza, la exclusión y la desigualdad regional. Así es, Eddie. Desde la teoría crítica, esto implica que la educación no puede quedarse en lo superficial. Balseca recalca en el 2017 que la educación debe cuestionar las estructuras sociales que generan desigualdad. Es decir, no basta con enseñar contenidos. Hay que analizar las condiciones en las que se da ese aprendizaje. Totalmente, Kelly. Podemos observar que en el Caribe esto es muy evidente. Hay diferencias en infraestructura, en acceso a tecnología, condiciones económicas. Por todo esto, debemos tener en cuenta que el docente tiene un papel fundamental. No puede ignorar ese contexto, sino que debe partir de él para construir su práctica pedagógica. Y aquí es donde entra la pedagogía crítica como una alternativa muy importante. Claro, porque cambia completamente la manera de entender la educación. Maldonado, en el año 2008, plantea que la pedagogía crítica busca generar sujetos capaces de cuestionar su realidad y transformarla. Sí, así es. Y eso se complementa con lo que dice Giroux en el año 2013, que la educación debe ser entendida como una práctica política que forma ciudadanos críticos. Sí, Mari, esto quiere decir que el aula deja de ser un espacio donde el estudiante solo recibe información y se convierte en un espacio donde reflexiona, cuestiona y construye conocimiento. Y eso es especialmente importante en el contexto como el Caribe, donde esa conciencia puede generar cambios reales en la comunidad. Entonces, todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué significa ser docente en este contexto? Mari, esto es muy importante, porque ser docente en este contexto significa asumir un rol mucho más activo, pues no basta con conocer teorías, hay que aplicarlas en la realidad. Exacto. De hecho, López, en el año 2019, plantea que la pedagogía crítica favorece aprendizajes significativos al vincular el conocimiento con la realidad del estudiante. Kelly, o sea que enseñar desde lo que el estudiante vive, desde su contexto y desde su realidad. Me parece esto importantísimo,
porque es ahí donde se integran los saberes, el conocimiento, la práctica y la actitud. Es un ejercicio completamente integral. Bueno, queridas compañeras, hemos llegado al final de este recorrido muy interesante, pero creo que nos deja reflexiones muy importantes. ¿Ustedes qué opinan? Sí, así es, Eddie. Sobre todo, entender que la educación no se puede analizar sin su historia. Totalmente de acuerdo. Y que tampoco se puede desligar del contexto en el que se desarrolla. Exactamente, compañeras. Comprender la educación desde una mirada histórica y crítica nos permite no solo entender los problemas actuales, sino también transformarlos.